Queridos alumnos de primer año medio, alumnos y alumnas de primer año medio, muy buenos días, muy buenas tardes, bueno, depende a qué hora vean el video. Espero que estén muy bien y comenzamos con una clase nueva que corresponde a la unidad número 3, que se llama El progreso indefinido y sus contradicciones. Esto comienza a partir de la página 132. Así que ahora vamos a ocupar harto el libro para trabajar, así que espero que lo tengan y lo ocupen. ¿Ya? Bien, chiquillos, la clase de hoy se llama Progreso indefinido y la bella época. Ahí está en francés. Y el objetivo es comprender el desarrollo de la idea de progreso a partir de nuevas miradas intelectuales y reconocer las características de la bella época. ¿Ya? Bien, para comenzar vamos a ver esta imagen iconográfica. Ahí hay una primera pregunta que después ustedes van a tener que responder. Al final ya les voy a explicar. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con esta imagen iconográfica, se la voy a explicar yo para que entiendan de qué se trata. Dice, la pregunta es, ¿por qué crees que se representó el progreso de esta forma en la imagen anterior? Y la verdad que la respuesta no es difícil. Es cosa de analizar la imagen y tú te das cuenta que representa a un país, bueno, en este caso es Estados Unidos, y su avance hacia el este, hacia el oeste de su país, como reflejo del avance del progreso durante el siglo XIX. Y también algo muy importante que querían demostrar ellos era cómo este avance, este progreso, era a favor y demostraba la diferencia con los indígenas, con esta barbarie indígena, ¿ya? Y la mujer que sale de blanco ahí representa también el progreso, porque lleva en sus manos un telégrafo, y si se alcanzan a dar cuenta, detrás de ella viene el ferrocarril, que es todo y representa este avance, este progreso que tenía el mundo en aquella época, ¿ya? Bueno, y en base a esto comenzamos a entender esta idea del progreso indefinido. ¿Y cuáles son sus principales características? Bueno, primero es la fascinación por la ciencia y la tecnología. Es decir, para ellos era fundamental esta ciencia, ¿ya? Y por supuesto, una fe ciega en el progreso. En base a esto, vemos que las expresiones de este progreso son el desarrollo científico y el tecnológico. Para ellos, la ciencia va a ser única forma válida del conocimiento. Y para eso vamos a tener el método científico. Chiquillos, yo estoy seguro que ustedes lo conocen porque lo han visto en las clases de ciencias, pero les recuerdo que son varios pasos. Primero está la observación, después está plantear una hipótesis, después viene la experimentación, un análisis y las conclusiones, ¿ya? Y también comienza la especialización de las ciencias. ¿Bien? Bueno, con respecto a esto, entonces, el mundo comienza a tener nuevas miradas intelectuales. Esto sale en la página 142 del libro. Una manera de interpretar la realidad y el ser humano. La primera mirada intelectual se refiere al positivismo. Esta es una aplicación del método científico y planteaba que el único conocimiento válido era el que se obtenía de manera objetiva y científica. Su mayor representante, ahí está la foto, era el señor Augusto Comte, y él decía que las sociedades pasaron por tres etapas. La primera explicaba todo en base a lo sobrenatural y la religión. La segunda se explica todo del punto de vista filosófico y la tercera, la que él está viviendo, se basa en la explicación científica o positivista. Miren qué interesante la opinión de este caballero, ¿cierto?, del positivismo, como era ver para creer. Después viene una mirada bien especial, lo que se conoce como el materialismo histórico. Y aquí tenemos a dos personajes, aunque ahí hay uno solo, son los fundadores de la ideología marxista o del comunismo, Karl Marx y Friedrich Engels. Ellos plantearon que la producción es la base de todo el orden social y la historia debe ser interpretada como una lucha de clases sociales. Y ahí, ¿quiénes se enfrentaban? Por supuesto que la clase alta, que eran los burgueses, con la clase trabajadora. ¿Ya? También muy interesante este materialismo histórico y esta lucha incesante de la sociedad
entre la clase trabajadora y la clase que era dueña de la producción. Y después tenemos a Charles Darwin, lo que se conoce como el darwinismo social. Este caballero planteó la evolución de las especies y la selección natural, que decía que el más fuerte es el que se adapta y el que sobrevive. Y además se aplicó a sus ideas a las sociedades humanas, algo de la cual la verdad, voy a ser bien honesto con ustedes, chiquillos y chiquillas, no estoy para nada de acuerdo. ¿Qué decía él? Afirmó que habían grupos humanos superiores, por lo que era legítimo dominar a otro pueblo inferior. Como les digo, no lo comparto y por eso estos países se aprovecharon de los países de América, de los países africanos, ¿ya? Bueno, y el cuarto punto, perdón, corresponde al psicoanálisis. Y ahí quiero dejar a un experto que les va a explicar brevemente lo que es el psicoanálisis. Voy a dejar con ustedes a mi hijo que es psicólogo y les va a explicar brevemente lo que es. Hola a todas y a todos. Bueno, explicarles que el psicoanálisis es un movimiento que parte en 1899 con un libro que publica Sigmund Freud. Es una mirada radicalmente distinta, por ejemplo, lo que recién explicaba mi papá sobre el positivismo, porque no tiene que ver con ver para creer, sino con aspectos más abstractos o simbólicos del ser humano. De hecho, lo principal tiene que ver con la idea del subconsciente, con aquellas ideas que no nos damos cuenta, pero igualmente tenemos. El psicoanálisis es solamente una de las ramas de la psicología en la actualidad. Con los años y con el desarrollo de múltiples aristas se generaron otras formas de ir entendiendo la lógica de la psicología. Eh, Hay quienes ven a Sigmund Freud como un genio hasta el día de hoy. Desde mi punto de vista, al menos en su contexto, en su época lo fue. Querer entender la realidad de hoy día con su mirada tal vez puede ser un error, pero se han generado múltiples movimientos de post-psicoanálisis o de formas de entender la realidad desde lo que planteó él hace más de 120 años atrás. Si les interesa, le avisen al profe y yo les puedo mandar otro material. Así que eso, espero que les interese. Muchas gracias, Víctor. Se pasó, mi hijo. Extraordinario. Ya. Bien, chiquillos, vean aquí tenemos el aporte de un psicólogo para explicar a este señor Sigmund Freud. Eh, Bien, para seguir, vamos a ver unas preguntitas, chiquillos. Todo esto recuerden que tienen que hacerlo en el cuaderno. Esto está en la página 138 y las preguntas son bastante simples. ¿De qué manera crees que estos avances científicos y tecnológicos influyeron en la persona del siglo XIX? Es decir, quiero escuchar y quiero leer, cuando lea tu cuaderno, cuando volvamos, quiero tu opinión, ¿cierto? ¿Qué es lo que crees tú por estos avances científicos? Y la segunda es escoger un solo avance científico de la fuente iconográfica 6 que aparece en esta página y realizar una breve reseña que incluye, primero, el personaje, por supuesto, que elegiste, la fecha en que lo creó, el invento o lo que modernizó, y cuál fue el aporte o uso que se le dio a ese invento. ¿Ya? Así que miren qué simple para que lo hagan en su cuaderno. Bien, ahora pasamos en forma bien sencilla a la bella época, que es este periodo que va del año 1871 a 1914 y que está en la página 144 del libro. Pero antes de explicarlo, chiquillos, les queda un ejemplo bien sencillo para que entiendan y puedan asimilar de qué se trata esto. Miren, chiquillos, esto es lo mismo que ustedes, que sus padres tenían un negocio, un buen negocio donde les daba un buen rédito económico a sus padres, ustedes tenían un buen pasar, tenían su buena casa, su auto, sus viajes, no tenían problema económico y de repente hubo el estallido social y comenzaron a tener problemas en ese negocio y después ni que hablar con la pandemia que estamos viviendo, finalmente el negocio se fue a la quiebra. Entonces ustedes en su familia, ¿qué van a recordar? El tiempo pasado, es decir, antes del estallido y antes de la pandemia, como un periodo muy bueno, donde vivieron muy bien, fue una bella época para ustedes, donde viajaban, la pasaban bien, comían bien, ¿cierto? Había harta buena onda en su casa, qué sé yo, pero lamentablemente por estos dos hechos vino una época muy mala. Bueno, esto lo aplicamos a la materia. Esto pasó algo muy parecido a este ejemplo que yo les di. Fue una época donde fueron más de 40 años, donde hubo una época donde había un gusto por el lujo, por la entretención, por pasarla bien.
había un orgullo por el optimismo, por los logros, ¿cierto? Por los avances, por el progreso, pero ¿qué pasó el año 1914? Llegó la Primera Guerra Mundial, conocida, bueno, como la Gran Guerra, y echó por la borda, ¿cierto? Todo ese progreso, todos esos adelantos, toda esa vida de lujo y entretención que tenía la sociedad europea de, de final del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Esas entonces son las características de esta bella época. Pero yo quiero que ustedes en el trabajo que están haciendo en su cuaderno busquen mayor información en base a las siguientes preguntas. ¿Ya? Bien, además de las preguntas que le hice antes, quiero que respondan lo siguiente. Lo que salía al comienzo de la presentación. ¿Qué entiendes tú por progreso? Segundo, ¿qué entiendes por ciencia? Aquí también puede aplicar los conocimientos que tú has obtenido en los ramos de química, de biología y de física. Quiero que anotes en tu cuaderno un listado con los inventos creados que salen en la página 138 y 139. Muy importante que conozcas esos inventos, que para nosotros hoy día son tan importantes. Y por último, que busques más información sobre esta época conocida como la Bella Época, ¿cierto? Que le explicaba recién. ¿Ya? Se dan cuenta que es una materia bastante interesante y la idea es que ustedes trabajen en su cuaderno, chiquillos. Bien, les doy un gran abrazo a todas y todos y pronto nos veremos también en una clase en vivo como las que hemos tenido y saludos a todos. La verdad que es muy agradable poder trabajar con ustedes. Chao, chao.